Yo soy la mujer al borde. Y yo soy Romina, y junto a nuestros invitados queremos naturalizar y conversar acerca de todos los temas que por mucho tiempo las mujeres teníamos que mantener en silencio. Porque calladitas no nos vemos más bonitas. Así que bienvenidos todos los humanos a Disculpen los Ovarios, el podcast en donde decimos lo que nos sale del coño. Este episodio llega gracias a Kotex y Durex. Disculpen los ovarios, pero el cuerpo habla antes que la mente. Pero si es la mente la que rige el cuerpo, entonces ya sabías lo que el cuerpo iba a hacer y ahora estoy sumamente confundida. La gallina huevo. La gallina huevo. Disculpen los ovarios, pero nuestro cerebro puede controlar absolutamente todo en nuestro cuerpo. En el episodio de hoy, bienvenidos todos los humanos a un nuevo episodio de Disculpen los Ovarios. En el episodio de hoy vamos a hablar acerca de justamente lo que rige nuestra vida, tanto consciente como inconscientemente. El cerebro, nuestras emociones y todo lo que sucede o todo lo que se explora desde la neurociencia. ¿Qué es? ¿Podemos hackear nuestro cerebro? ¿Cómo entender nuestras emociones? ¿Qué factores influencian nuestras respuestas hormonales? Y para esto, gracias al cielo, no vamos a hablar nosotras porque nosotros no sabemos nada de esto. Y tenemos hoy a Alexia Cosut, más conocido como la Neuronita. Ella es licenciada en educación y es neuroeducadora. Y nos va a hablar acerca... No, además ha venido con su cerebro, además. Con Romeo. Romeo el cerebro. Porque conquista a todos. Bienvenida, Alexa, muchas gracias por estar en el podcast. No, gracias a ustedes por la invitación, chicas. Yo encantadísima de estar acá. Bueno, empecemos por el comienzo, como siempre nos encanta. ¿Qué es la neurociencia? Siento que hoy en día y en redes y tal, un poco que tenemos una idea vaga porque se habla mucho de la respuesta desde el cerebro, como que la divulgación científica y el conocimiento científico se ha vuelto un poco más democrático, pero no significa de que más entendible. ¿No? Que claro, que la información esté al acceso de todos no significa que sigamos entendiendo o que hayamos entendido bien cómo es que funciona, sobre todo en una materia que sigue investigándose constantemente. Entonces, ¿qué es la neurociencia, no? ¿Y cómo es que tú te vuelves especialista o cómo te estás volviendo especialista en ser neuroeducadora? Cuéntanos un poco de eso. Bueno, la neurociencia es una disciplina científica que estudia no solo el cerebro, sino el sistema nervioso, que incluye el cerebro, y todas sus funciones específicamente, ¿no? Lo que yo me especializo y es lo que cada día, en verdad yo siento que seré una eterna aprendiz, porque como les contaba antes, cada día aprendo algo nuevo. Creo que a nivel celular, biológico, social, el cerebro es un mundo, el sistema nervioso es un mundo. Lo que yo me especializo como educadora es en cómo los conocimientos del sistema nervioso y el cerebro nos ayudan a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, es lo que yo hago, divulgo cómo funciona el cerebro en torno a cómo aprendemos mejor y cómo podemos enseñar mejor. Y claro, eso al final se puede traducir también a nuestros hábitos del día a día, para que sea también información más accesible, ¿no? Yo, digamos que me interesé en este tema de neurociencia desde mi carrera, que tuve un curso y mi profesor me inspiró muchísimo. De hecho, hasta ahorita tenemos el contacto. Le hice una entrevista por mi Instagram Live. Ahí seguimos comunicándonos. Ahí empezó, digamos, esa semillita y le di mucha relevancia a aprender, claro, cómo funciona el órgano encargado del aprendizaje si soy educadora, ¿no? Porque no todos tienen estos conocimientos. Entonces, aprovechando pandemia, me metí a una diplomatura de funciones ejecutivas, ya les contaré qué es eso, de autorregulación. El siguiente año me metí sobre el neurodesarrollo. De ahí encontré un posgrado de neuroeducación en Barcelona y he continuado ahora con el máster. Entonces, como les digo, eterna aprendiz. Eterna aprendiz. No, claro, y además que dicen que, Sí. que con nosotros usamos o conocemos qué porcentaje del cerebro, el 10. Ese es el mito, que solo es un usamos mito. el 10% de nuestro cerebro. Porque es un mito. Es un mito porque primero que usamos el 100%, ya que Oh my Lord. o sea, si en algunas personas parece que solo usaran el 10, ese es otro caso. Claro, eso no es Eso inservible. es otro tema. Pero usamos el 100%, pero no necesariamente estamos usando el 100% todo el tiempo. Porque Claro. la tarea del cerebro
Su misión es ahorrar energía. Entonces, no es inteligente estar usando todos sus recursos a la vez porque se va a agotar. Claro. Vivirías en ¿cómo se llama? Muerte súbita cada Estaría ¿no? fatigado Cada rato. todo el Terminas día. una conversación y plata, sí. vaya. Para eso tenemos hábitos, por eso hacemos una rutina. Eso nos ahorra energía, por ejemplo. Nuestro cerebro controla todo, absolutamente todo. Y como dices, así como tú eres una eterna aprendiz, cómo entender el desarrollo del cerebro, porque creo que también un poco un mito es de que ya tú naces y ya naces con todo puesto, ¿no? Seteado, ¿no? Y seteado según, pues, lo que te tocó en la piscina genética y algunas cosas que vamos entendiendo de tus papás y tal. Pero si son hábitos, los hábitos se trabajan y los hábitos pueden cambiarse también. Entonces, ¿cómo entender el desarrollo, digamos, del cerebro de infancia a adultez? ¿Cuáles son el punto más importante, ¿no? de desarrollo? Y cómo entendemos que nuestro cerebro es el que rige hasta la sensación que tienes en la puntita del dedo del pie porque viste al chico que te gusta y no sé, pues tienes algo ahí conectado. En verdad es un mundazo. De hecho, el cerebro es el órgano que más se demora en desarrollar. O sea, es cuando tú naces, este órgano no ha terminado de desarrollarse. Empieza el desarrollo a la 3ª semana desde la concepción. Ya desde ahí empieza una plaquita neural con células y que poquito a poco se empieza a hacer como un surco más hondo, y de ahí se empieza a hacer como en esta forma más larga, y ahí es donde se forma el cerebro con la médula espinal. Ahí es donde nacen las neuronas, se empiezan a multiplicar y de ahí viajan a diferentes zonas donde se van a especializar. Y se empieza a coordinar el crecimiento y el desarrollo de otros órganos. Básicamente, el cerebro se va madurando, estos axones se van cubriendo de mielina de atrás hacia adelante y de adentro hacia afuera. O sea, ¿Qué es la mielina? Es lo que necesitas para que recorra la información en Más el rápido. cerebro más rápido. Ok. La sinapsis. ¿Ya? Entonces, cuando se va desarrollando y madurando de adentro hacia afuera, de lo subcortical a lo cortical. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, de atrás hacia adelante tenemos el cerebelo, que está encargado de la coordinación de todos nuestros movimientos y acciones inconscientes, tu respiración, o sea, es todo lo que te permite sobrevivir. Eso se madura primero. Claro, pues es lo más Claro. primitivo. digamos. Exacto. Claro. Ok. Y adentro tenemos todo lo que es el sistema límbico, las emociones, la reacción emocional. Y afuera, lo último que se va a desarrollar es la corteza prefrontal, que es toda el área más ejecutivo del cerebro que te permite planificar, tomar decisiones, autorregularte. Y esto recién se termina de desarrollar, adivinen en qué edad. A los 33. Habla por experiencia propia. No sé, te vi nunca. A los A los 20. 24 A años los 24, aproximadamente. claro. Entonces, estamos hablando que toda la Por eso en infancia, la pubertad estás como... toda la adolescencia, Sí. todavía este pedacito de acá tambalea. Por eso somos ¿No? tan impulsivos. Sí, también. Aparte de las Porque- respuestas hormonales, o sea, que Claro, que porque tenemos. reacciona, Claro. toda la parte emocional está mucho más desarrollada y todo el área que te dice, oye, un ratito, vamos a analizar, vamos a procesar, Claro. qué es lo más inteligente, Claro. para O sea, y luego actúa, está un poco Básicamente, como de vacaciones. caminamos, sentimos y luego cuestionamos. Ya. O sea, luego pensamos. Sí, y cómo se va desarrollando esto mejor, creando experiencias que te permitan, digamos que ir desarrollando esto paulatinamente, o sea, con un adulto que te va diciendo, mira, acá podemos hacer X o Y, ¿qué te parece mejor? O sea, darte esas oportunidades para que vayas desarrollando esto. Si tú pasas por la vida como si nada, digamos que como tú dices, ¿no? 33 años, porque claro, hay personas que dices, oye, ¿y por qué esta persona nunca controla sus impulsos? Y es porque nunca tampoco le enseñaron a hacerlo, entonces eso también recae. Y eso es lo que me lleva a un punto muy importante, que el desarrollo del cerebro no solo depende de la ruta que te aportan los genes, sino por el ambiente. Sí. Entonces los genes te predisponen, pero es el ambiente el que va definiendo. Sí. Y como tú dices, entonces los hábitos, todo lo que vamos sí, aprendiendo, Ah. es una oportunidad siempre de mejora. Y el
Una pregunta. ¿Y el cerebro es el mismo en hombres y en mujeres? De acá hay un montón de debate. Se habían encontrado como diferencias en tamaño de algunas estructuras y por esto decían, claro, entonces la mujer es más empática, el hombre es más racional, pero hoy por hoy ese debate se ha terminado y se ha llegado a la conclusión de que somos iguales en términos de las capacidades, de lo que una mujer es capaz de hacer que el hombre. En términos biológicos, No solo va a es- depender de si es hombre o mujer. Es el ambiente, como tú Es mismo el ambiente. dices, ¿no? Venimos, Sí. ¿qué estamos reforzando en Exacto. cada persona? Claro. Y acá te das cuenta el peso y el valor que tiene el tipo de educación que reciben los niños y las niñas. Porque A eso iba. Porque si tú desde la niñez le estás enseñando al niño que tú... ejecutivo, tú manda, tú no enseñes tus emociones, sea agresivo, esta es tu manera de actuar, tú das para jefe de empresa, lo que sea, y a la mujer le dices, hijita, tú vas para la cocina, casita. a ti no te da, Claro. ni te esfuerces, eso lo va aprendiendo. Claro. ¿Y en qué lado? Yo quiero entender cómo se aprende a nivel neuronal. Es decir, con cada... Hay un refuerzo, ¿no? Y ese refuerzo es repetitivo, así como los hábitos, me imagino. Pero ¿dónde se guarda esto en el cerebro? Es decir, se van creando nuevas como conexiones o puentes, digamos, neuronales en el sentido de que hay una conexión que dice esto, ¿no? Mujer, mamá, ¿no? Hombre, jefe, ¿no? Ujú. ¿Dónde existen en el cerebro? En todo el cerebro. Ok. No es que, ay, aquí... esta Claro, su parte, esa es la zona. Aquí Ya. no. Son conexiones para hacer un que se van reset. dando Claro. claro. ¿Qué lobotomía? ¿Dónde estás? ¿Y ¿Dónde estás? ¿Dónde tengo que ir? Exacto. Es en todo el cerebro, porque cada neurona puede recibir cientos de conexiones de otras neuronas. Todo se está comunicando. Yo te preguntaba más que nada, mira, lo de los hombres y lo de las mujeres, porque yo escuché una de las tantas metodologías que tienen los centros educativos. Hay uno, por ejemplo, que el argumento por el cual separan a hombres y a mujeres en la parte académica es porque el proceso de aprendizaje de las mujeres es distinto al proceso de aprendizaje de los hombres, y que hay cosas que a las mujeres por algo dirán que las mujeres maduramos más rápido que los hombres. No sé si eso tiene alguna relación con el cerebro, pero sí la parte de aprendizaje, ¿no? Y justamente como tú mencionabas de que estudiabas esto de la neurociencia por un tema de que también eres maestra y para evaluar y analizar el tema del aprendizaje y de enseñanza, ¿hay realmente una diferencia en tiempos, al menos, de que una mujer puede recepcionar distintos tipos de cosas a un hombre o hasta cierta edad? Mira, es una pregunta muy interesante y de hecho es algo que a mí en ese tema me gustaría seguir profundizando y leer algunos estudios al respecto, porque he leído que, por ejemplo, en el tema del lenguaje, parece que las mujeres en ese sentido creo que adquieren un lenguaje o tienen más vocabulario desde una temprana edad, pero no me lanzo a decirte exacto porque Claro. algo que estoy aprendiendo es como si vamos a divulgar ciencia y a hablar sobre el cerebro hay que ser rigurosos. Eso que sí que se está investigando Entonces, todavía. Sí, y sí veo como por dónde vas y me encantaría anotarlo e ir a mi casa, seguir estudiando, como te digo, eterna aprendiz. Así es como porque yo- sí es muy relevante. En algún momento también he leído que es las formas en cómo pensamos, que nosotros somos más como web thinker, es decir, vemos que también es un mito esto del multitasking, ¿no? Pero tenemos pensamos más globalmente, como en como una telaraña de cosas, mientras que los hombres hay un pensamiento más escalonado. Pero lo que voy también es cuánto esto, y ahí quiero regresar con el entorno, ¿no? ¿Cuánto de esto tiene que ver verdaderamente con una genética de sexo biológico, soy hombre o soy mujer, o con una predisposición de crianza Exacto. y de rol, y de que de repente
tu única responsabilidad como chico fue concentrarte en tu estudio, ¿no? Y en ser el jefe y traer el dinero, mientras como mujer era, sí estudia, pero también ayuda con los menores en la casa o los mayores en la familia y hace esto y hace el otro, ¿no? Entonces, claro, ¿qué tanto las habilidades son algo hereditario o son el entorno, las crianzas, los traumas que nos pasan nuestros viejos, ¿no? El lenguaje mismo y la sociedad? Totalmente. Sí, sí, sí. Y justo me quedaba pensando porque tú decías qué tan eficiente sería separar hombres y mujeres por esta razón. Y es que nosotros, o sea, el mundo es diverso. Es irreal, claro. Y claro, o sea, ¿qué tan útil sería eso realmente para ellos, ¿no? Porque, digamos, bajo esta premisa, no hablando de colegios de hombres o de mujeres, ya tendrán sus razones, pero a mí como tratar de controlar el ambiente en ese sentido a mí no me parece orgánico, no es por donde yo apostaría. Claro, termina siendo un experimento, ¿no? O sea, Sí, controlado y es en un finalmente tú laboratorio. quieres que se adapte, o sea, el cerebro se está adapte, preparado exacto. y el sistema nervioso Y vas funciona aprendiendo para cosas adaptarse. justamente, ¿no? Vas Exacto. aprendiendo cosas por último. Si es que eso fuese cierto, lo bueno de relacionarse y de estar como mezclados es que, como tú dices, si bien es cierto, hay una parte orgánica, biológica, genética, Animal. está la parte social. Así es. Entonces, ¿no? Pero... Y en la parte social, hablando emociones, que creo que es al menos uno de mis intereses más como diarios, y por eso también empecé a explorar la neurociencia, porque para mí fue un camino de quiero entender por qué siento lo que siento y por qué pienso lo que pienso, ¿no? Desde el punto del cerebro. ¿Cómo funcionan las respuestas emocionales a través del cerebro? Es decir, hay, obviamente, si hablamos de emociones, tenemos que empezar por desmitificar emoción buena, emoción mala. Todas son válidas, son emociones, son necesarias de la supervivencia, ¿no? El miedo tiene un rol, así como el hambre, en fin, todas las emociones que podemos sentir. Pero también entiendo de que la ruta de sentirlo en el cuerpo, cómo reaccionamos, parte a través, nuevamente, de nuestra crianza, de nuestros traumas pasados, tanto así que nuestro cerebro se adelanta muchas veces a las reacciones, ¿no? Antes de que nosotros... Pienso en algo, pasa el chico que te gusta y te sonrojas, ¿no? Antes de que puedas evitarlo, tu cerebro ya mandó esa respuesta química, ¿no? ¿Cómo funcionan las emociones a nivel químico y neuronal? Y de hecho después entramos al tema del enamoramiento porque les voy a contar, se van a matar de la risa, no saben lo que es. Love it. Pero hablando de las respuestas emocionales, les quiero enseñar acá. Es como cuando a te nuestro asusta, ¿no? Romeo. Y antes de pensar algo ya gracias. sentiste el... Cuando hablamos de Así es. emociones, Para esto, paréntesis, para las personas que solamente nos están escuchando, vayan al canal, Vayan por a favor, YouTube. de YouTube para que puedan ver. Para que lo vean va a Romeo. suceder, para que vean a Romeo y Exactamente. entiendan ese capítulo un poquito mejor. sí. Bueno, cuando hablamos de emociones tenemos a nuestro sistema límbico. ¿Qué pasa? Nosotros escuchamos una alarma. ¿Necesitas tus dos manos? No. Si quieres te presto mi micrófono. No, Ok. estoy bien, gracias. Cuando escuchamos una alarma, o una canción que nos hace sentir alegría, o vemos a un chico, etcétera, etcétera, que significa que nos está entrando información sensorial a través de nuestro sistema nervioso. Lo que vemos, lo que escuchamos, lo que tocamos, toda esta información la recibe una estructura que se llama el tálamo, menos el olfato. Acá quiero resaltar para mis profesores del máster que sí, lo sé. Pasa por el tálamo y las procesa. Y luego se lo manda a la amígdala. Y acá en verdad son las amígdalas, porque siempre Son hay dos, uno en cada hemisferio, ¿ok? Y se lo manda a nuestra amígdala, que tiene la forma de una almendrita. Y esta es la que dice, la que interpreta y dice, nos gusta, no nos gusta, nos aburre, nos atrae, nos da miedo. Y se lo manda al hipotálamo, que es nuestro centro regulador de hormonas. Entonces, ahí es donde pasa esta respuesta. Por ejemplo, si es el miedo, entonces sale la adrenalina, sale el cortisol, eso se produce en la hipófisis, que es
esta estructurita por aquí, que parece chiquita, pero es poderosa. Todas estas hormonas se van a empezar a viajar por nuestro torrente sanguíneo. Y ¿qué pasa, por ejemplo, cuando sentimos miedo? Que se van a priorizar algunos sistemas y se van a dejar de lado otros que no son prioridad en ese momento, Claro. ¿no? Porque si tú tienes miedo, entras... Deja de digerir, por ejemplo. Sí, necesitas deja de más digerir energía para o y tu correr sistema o tal. inmune. Por eso que los También- animales cagan antes de Todos reaccionar. cagamos, Romina. No, O nos no, cagamos antes. también encima a veces. No, o sea, yo creo que es que lo de digerir es cierto porque una vez Maurice me explicó, mi esposo me explicó que era porque cuando yo tengo miedo automáticamente me cago. Claro. O sea, me cago literal, Se te tipo, relaja demasiado. el- Y es como me explicaron que era como un sistema de defensa de tu propio cuerpo. Ya. Como que botas todo para estar preparado para actuar. Correr. Claro. Ahí es donde, o sea, tu sistema nervioso simpático se activa, que es la Claro, alerta. claro. Y la adrenalina también sale mucha glucosa porque necesitas energía Claro. y lo manda a los brazos y a las piernas. Claro. Y se llama el fight, Ajá. fight, Or fight. Sí. fight, flight, y también es o freeze. O te paralizas. O te paralizas. Entonces, pero ¿qué pasa? Tu frecuencia cardíaca aumenta, Aumenta. empiezas a sudar, se Ataque te de dilatan pánico. las pupilas. Es muy parecido Sí, a un claro. ataque de pánico, pero Yes. más medido para que actúes, ¿no? Porque Sí. el ataque de pánico te va a paralizar. Entonces, todo esto pasa en tu organismo y todo está conectado. Vemos cómo al toque todo se sincroniza para ser eficientes ante esa respuesta. ¿Y qué pasa? Que este miedo puede surgir por escuchar una alarma, pero también puede surgir cuando tú te estás imaginando una alarma. Tu cerebro no va a identificar ni diferenciar No, que entre es lo que es real. real y lo que es falso. Y eso para mí, siempre lo digo porque, creo que es bien poderoso. Estoy bien peleada con mi cerebro a veces. Yo también. te diré, ¿ah? Yo también. Es bien fuerte y creo que también te ayuda a ser más empático con el otro, porque a veces tú le dices, pero relájate, ¿por qué exageras tanto? Solo se está imaginando esa situación que lo pone nervioso y ya va a reaccionar todo claro, su cuerpo exacto. como si fuese ante esta amenaza. ¿Y qué tanto nosotros podemos controlar nuestros pensamientos? ¿O es que los pensamientos vienen? Primero, ¿de qué parte del cerebro es que empiezan a salir lo que normalmente pensamos? Porque a veces dices, ¿de dónde miércoles vino este pensamiento? ¿No? O por qué siempre tengo este O por qué, pensamiento exacto. en esta situación. Exacto. Es que muchos, a ver, si todo nuestro cerebro está en red, está conectado de manera integral, funciona todo junto, siempre vamos a conectar nuestra experiencia previa con nuestra proyección también del futuro. Entonces, estamos contrastando información que nos sucede con lo que nos sucede hoy en día. Vamos a predecir qué puede suceder en base a lo que hemos vivido antes. Y desde que nacemos. Y porque claro, eso son está cosas guardado en que, el que cerebro. vamos acumulando Claro, también. claro. De hecho, acá las emociones tienen un rol muy significativo porque mientras más intensa la emoción, más probabilidades tenemos que se guarde en esta memoria emocional. Entonces, claro que las cosas que más te han impactado son las que van a estar como ahí. Y el cerebro, o sea, la mente tiene esta tendencia a rumiar y a imaginar. Y siempre se va también al, como que... Al lado negativo. Sí, o sea, al lo peor que nos podría pasar. Desenlace, Y en claro. eso estamos pensando y la verdad es que creo que más del 85% de las cosas que nos dan miedo que pueden pasar nunca pasan. Nunca pasan. Pero están en nuestra cabeza y como ya les he contado antes, ya puedes estar activando este sistema de lucha-huida o de paralizarte en tu organismo. Entonces, si bien no estás en amenaza, tu cuerpo siente que sí lo estás. Claro. Y a lo largo eso tiene respuesta en nuestro cuerpo, que era lo que yo decía al Sí. comienzo. Claro, si estás constantemente en amenaza, no duermes. Exacto, ¿No? duermes bien. Estás agotando estresado. tus recursos de energía también. Entonces, ¿cómo entender el estrés? El estrés también tiene como factor esta mente rumiadora que absolutamente todos tenemos, y más aún hoy que nuestros procesos son tan como automáticos. Muchas veces no les pasa que están manejando y de pronto digo, ¿cómo llegué acá? Sí, ¿no? me pasó una Muchas vez. veces. O que estás metido en el celular como sin más que...
alimentando, pero de vacío muchas veces, ¿no? Sin una atención plena, sino en una desatención completa, porque hay 800.000 cosas de información que se te van lanzando, y yo solamente tengo, o sea, de verdad compasión por la generación TikTok, porque es un nivel de información muy, muy, muy grande. ¿Cómo entender? Claro, a mí me estresa eso, pero a ellos les da una ansiedad alucinante. Estrés y ansiedad, ¿cuál es la diferencia? ¿Y por qué suceden? ¿Vienen en conjunto? ¿Qué son? O sea, ¿es llevar una emoción al extremo? ¿Es que ese archivo cerebral en ansiedad es porque se está yendo hacia un futuro, ¿no? Hacia un tema de descontrol? En cuanto al estrés, ¿es un tema del presente? Mira, primero, lo que decías, ¿no? Que nos vamos a mirar el celular horas de horas, es porque, claro, después de, por ejemplo, grabar un podcast, que estamos concentradas, dirigiendo nuestra atención todo para una meta, estamos agotando energía. Entonces, si después de esta sesión nos provoca estar un rato en el celular o hacer cualquier otra actividad, estamos buscando una recompensa inmediata, el cerebro está, de cierta forma, recuperando esta energía, y entonces, para eso también tenemos los hábitos, ¿no? Lo que pasa con el estrés, que es una respuesta normal que ha tenido el cuerpo siempre para vida. sobrevivir, y te permite adaptarte a tu alrededor. Claro, pero para sobrevivir cuando estábamos huyendo de animales que nos podían comer. Exacto, ahora se transfiere a un examen, a una presentación, a lo que sea, a un evento con mucha gente que te pone estresada. Entonces ahí es que se libera el cortisol, la adrenalina. Y el cortisol de por sí no es malo, porque como vemos te permite sobrevivir, pero el problema es cuando se acumula y se prolonga. Y eso se va acumulando en el cuerpo, y es donde, y si sobre todo te acostumbras a no botarlo, no a validarlo, a hablarlo con alguien más, a tratarlo, se va acumulando, y es lo que de ahí se puede transferir a enfermedades, y de todo tipo, o sea, ya sea migraña, contractura, pensando en mí, ¿no? De ahí problemas gastrointestinales, Cáncer. aftas, caída de pelo, porque como todo tu cuerpo está diciendo, te enfermas, ¿por qué? Porque tu sistema inmune está acá. Por eso muchas veces después de un periodo largo de estrés, te enfermas. Claro. Y dices, ay, lo que me faltaba, pero no te das cuenta que fue exactamente a donde te Claro. ibas a Llevando terminar. el cuerpo. Claro, entonces por eso hay que prestarle atención a las señales que te va mandando el cuerpo de ya no podemos más, descansa, este autocuidado. Ahora, el tema con la ansiedad, que siempre me ha gustado ver como la diferencia, la relación, pareciera que, o sea, el estrés puede causar ansiedad, pero estaba leyendo que no viceversa. Las emociones de por sí son fugaces, son intensas, son repentinas, no duran más de minutos. Así es. Un sentimiento es más complejo, y eso es cuando interviene tu corteza prefrontal y ya está analizando y procesando con experiencia previa, y se alarga por más tiempo, una semana, meses. La emoción es el shock, digamos, esa conexión de sinapsis neuronal que suelta un químico, una hormona, en este caso con el estrés, el cortisol, para que tu cuerpo funcione. Luego viene el tema del pensamiento. Claro, cuando tú ya lo empiezas a mezclar con todo tu bagaje personal, digamos, y esto se vuelve más complejo, como es la vergüenza, la culpa, la ansiedad. Ya esto es algo que cada vez dices, por eso de repente necesito ayuda de un profesional para manejarlo, porque no se trata de, hoy estoy triste, no estás triste todo el día, o de repente sí lo estás y ya sería una depresión, o sea, vamos como subiendo de nivel. Y esto también se va midiendo en términos de tiempo, ¿no? Y esto creo que merece como mucha atención y mucho autoconocimiento, porque como te digo, yo puedo decir, estoy triste y lloro todo el tiempo, pero darte ese momento para pensar, ¿de verdad te estás con la cara larga todo el día, o es en un momento preciso cuando pasa algún evento, o recuerdas algo que es normal, traer un recuerdo, ponerte triste y de ahí pasa? Entonces son como diferencias, creo que mínimas, pero que marcan, ¿no? Y cuando hablabas de eso de la presentación o que el curso, o sea, ¿hay una diferencia, de hecho, a nivel químico o no, entre lo que es la ansiedad, miedo y los que son nervios normales? O sea, obviamente ante una presentación o ante algo,
los nervios van a estar, ¿no? Que son, pero a nivel químico es lo mismo. En ambos casos se está activando tu sistema de alerta, que es el sistema nervioso simpático. Es decir, no estás relajada, sino estás activada y todo tu organismo va a funcionar como tal. Entonces, la verdad es que va a funcionar, o sea, esto se activa cuando ves un oso cruzando por el cerro y te va a comer, o chocas, ¿no? O ves a alguien que piensas que te va a hacer algo, o tienes un examen, o te vas a reunir con tu jefe. Claro, pero eso dura minutos si es que lo sabes Exactamente. manejar o controlar o simplemente tomarlo como una emoción más. Exacto. Parte de, y que así como empezó, Y va a al durar final pocos te minutos. ayuda, porque cuando estás Eso. en esos momentos, tú necesitas esa adrenalina, necesitas pensar rápido. En ese momento no te puedes poner a reflexionar, estoy a punto de chocar, debería doblar a la izquierda, llamo Exacto. a mi mamá. No, tienes que actuar. Voy a hacer un Correcto. TikTok. Exacto. No, actúas. Claro, para que la gente vea cómo. Exacto, es una respuesta Story más time. emocional. Story time de que estoy a punto de chocar. No, sí, claro. no hay tiempo. Entonces, Exacto. digamos que de cierta manera también es agradecer a tu cuerpo por tener estas respuestas. ¿Y qué pasa? Claro, si tienes un examen, tal vez estar así con las pupilas dilatadas y la frecuencia cardíaca y te empieza a sudar, ahí es bueno tener tus estrategias para modularlo, ¿no? Y canalizarlo. Pero inevitablemente cuando tú estás dando una presentación quieres también estar activada, pero hasta cierto punto, ¿no? Y también saber de que si esa emoción está, digamos, limitando tu vida de muchas formas, es el momento de ir donde un profesional. Vayan a ver el capítulo con Yael Valdés que hablamos acerca de depresión, que hablamos acerca de ansiedad, porque también es importante desde lo neuronal. Siempre hay esta culpa, ¿no? De que tenemos que ser normales y funcionar de forma normal. Y muchas veces hay un problema químico que está sucediendo en el cerebro que se tiene que tratar Exacto. de forma profesional. O sea, los hábitos siempre, absolutamente para todos, van a ayudar, pero llega un punto en que hay que hacerse responsable de que, oye, esto está evitando de que viva una vida, o sea, en el día a día. Exactamente. Cuando tú ya notas que esto se escapa de tus manos, cuando ves que tus herramientas ya no son suficientes, buscas ayuda externa, ¿no? Y siempre como conversarlo sin ese tabú, o como a veces nos sentimos totalmente inhibidos por contar estas cosas. Y bueno, finalmente también es entender que si estás en este momento, ¿no? A veces es reconocer, ¿por qué me pongo así? Porque no estoy preparada, no estoy bien preparada. Entonces, ¿qué puedes hacer para la próxima? Es este proceso de metacognición, de pensar acerca de tus procesos y decir, me tengo que preparar para evitar sentirme de esta manera también, ¿no? O sea, eso es un poco ponerse también la responsabilidad y de afrontarlo. Y de repente, hasta a mí me pasa, no te sientes capaz, pero eres capaz, o sea, sí te estás preparando. Es como diferenciar estas cosas. Hablemos del amor. Sí, eso Porque que... yo he pasado la vida buscando respuestas a esta pregunta de ¿qué coño es el amor? Y claro, a nivel neuronal, a nivel cerebral, hay una respuesta porque hay muchas cosas que suceden para diferenciar además o para attach, es decir, para centrar toda nuestra concentración solo en una persona y pensar que esto es como que la vida misma, ¿no? Y salen los pajaritos de Disney y tal. ¿Qué está pasando en el cerebro cuando nos enamoramos? Es increíble porque todo lo que tú cuentas ya se han encontrado cómo reaccionan las estructuras del cerebro y todo lo que se libera para que literalmente solo veas a esa persona, Claro. no puedas pensar en nadie más. O sea, es verdad, no nos lo estamos inventando. Entonces, ya empezando por ahí me parece muy curioso. De hecho, es un tema que no he profundizado mucho porque en verdad no va como para mi área de aprendizaje, pero es súper divertido. Y es que, digamos que tú pasas por la calle y ves a una persona, esta información visual entra por tu tálamo, ¿no? Y la corteza occipital, que es todo lo encargado de procesar visualmente, dices, ¿nos gusta esto? Claro. La amígdala también dice, nos gusta. Empieza toda esta bomba de emociones, ¿no? Y también hay otra estructura que identifica la cara, que según lo que estaba viendo es que mientras más simétrica, más te atrae. Claro, ¿Ya? esa proporción áurea, ¿no? Sí.
que me pareció muy interesante, no sé si va a aplicar en todos los casos. Bueno, esto es lo que he estado investigando. Y una vez que pasa esto, se van a subir los niveles de dopamina, de endorfinas, de noradrenalina y de una más, oxitocina. Cuando suben los niveles de dopamina, estamos diciendo que nuestro sistema de recompensa, que es todo lo de motivación, se va a activar. Nuestra área ventral tegmental, el núcleo accumbens, todos empiezan a lanzar dopamina y lo empiezan a mandar como en una carretera llena de dopamina. Y lo que va a hacer es que de pronto tocas a esta persona mucha oxitocina. Te corresponde el amor y todo esto se empieza a aumentar, aumentar, aumentar. Y algo curioso es que si bien estos niveles de endorfinas, dopamina aumenta, el de serotonina baja. Y dicen que como que estos rasgos se parece a los rasgos de una persona con trastorno obsesivo compulsivo. Por eso solo pensamos en esa persona todo el tiempo, nos imaginamos cuándo le vamos a escribir, si no nos escribe estamos pendientes. Es una obsesión. O sea, estamos literal, drogadísimos al nivel drogados, psicopático. Sí, porque aparte se están activando todos esos circuitos del placer, que claro, lo comparan a cuando estás drogado, pero también cuando escuchas música y estás Así feliz. es. Ojo, Claro. no nos vayamos solo por las drogas. Y otra cosa muy importante es que, ¿se acuerdan que les hablé de la corteza prefrontal, que es el área ejecutiva, encargada de tomar buenas decisiones, ser racional? No, esa no tengo, yo nací sin eso. por No. ejemplo, en el Lo amor. que hace cuando manda toda esta dopamina es que la apaga. Claro, y por eso es tan perfecta. La apaga. Idealizamos Por eso de a esta pronto, persona. exacto, no ve Claro. sus errores. Claro, no. Cualquier No, y cosa son que hermosos haga, sus errores. cualquier cosa que Sí, haga son es, hermosos. ay, lo puedes ¿Cómo se llama el encontrar, área que la paga? la corteza La prefrontal. corteza La prefrontal. Se apaga. dopamina. Por la dopamina. Se inhibe, Claro. ¿no? Esa es la palabra Solo cuando correcta. estás en... Ya, ok. Se apaga, Pero ¿ya? solo cuando estás en contacto con esa persona o No, cuando no, estás no. en este todo tiempo... este proceso que Y te puede afectar en están otras saliendo. áreas. Claro que sí, porque estás en el Sí, trabajo y estás pensando en de, la persona, claro. que me escribe, que no me escribe, me quiere, que Claro, no me claro. quiere. Y, Mamá, si y te estás somos drogada, nada más. adolescentes, Sí, ¿no? sí. Es súper curioso porque también, por ejemplo, dormimos poco, empezamos a dormir menos porque estamos en esta activación, pero tenemos mucha energía. Porque estamos muy motivados. Sí. Y solo tienes ojos para esa persona. Estás como con esta telita de la estupidez, Sí, totalmente sí. atontados, Sí. Sí. que dicen que hasta literalmente puedes abrir la puerta y encontrarte a esa persona con un cuchillo y en una escena del crimen, ¿cómo te ayudo? ¿No? O sea, lo damos todo por esa persona. ¿Te imaginas? Es realmente Me muero. increíble. Sí. Y claro, también está el lado como oscuro, que cuando terminas con esa persona o te terminan, ya ese amor no es correspondido, tu cerebro también lo vive como un duelo. Claro. Uf. Lo es. Lo Es que claro, lo es. Uno y lo químicamente sientes. Y lo vas claro, a sentir en el químicamente cuerpo. está ahí. Entonces, creo que te da tanta empatía también con uno mismo, porque a veces uno que se quiere resistir, y ahora lo interesante es que esto puede durar hasta 3 años con esa persona. Claro. Entonces, por eso siempre dicen que llega un momento en donde se abre el telón. Y empiezas a ver Y la dices, realidad. ¿con quién Y lo que te ¿Con quién parecía estuve? lindo, dices, Exacto, es dices, inservible. ¿qué es esto? ¿Cómo podía Claro. aguantarlo? Pero es que sí es horrible. Claro. Pero que mira a su familia, pero antes no veías errores. Sí, pero ¿cómo me puede fijar en ese Sí. adefesio? Claro, y de pronto... Y les cuento un fun fact que me ha parecido alucinante, y es que, claro, tú recibes la información visual, te atrae esa persona, te da la mano, oxitocina, dopamina, placer, pero cuando te chapas a esa persona, dicen que intercambias material genético. What la the miércoles. ¿Ya? ¿Cómo para liberarme todo el material Limpieza. genético que tengo? Paren. Limpieza. Y mientras más diferente es del otro, más compatible eres. Wow. Entonces, no sé, todavía dicen que faltan más Pero es por el tema de investigaciones. supervivencia, o sea, darwinesco. El chapar, No lo sé. Y es que, Por la no, ni siquiera la testosterona. o sea, no, estoy hablando cuando de- tú para intercambias que no folles saliva- con tu primo, ponte. O que genéticamente no haya alguna variación así, o qué. yo creo que es, claro, o sea, qué tan compatible eres con el material genético del otro, porque intercambias olores, todo, y ahí es donde
te sientes que vas con esa persona o no. No sé si les ha pasado que se chapan a alguien y sienten que como Sí, claro, es, mal chape. es un deal Mientras para breaker, otra persona pero le no pareció solo por buen mal chape. chape, sino puede haber algo más. Dicen que falta más investigaciones al respecto. Hay muchos como incógnitos, pero por ahí va la cosa qué y me interesante, pareció ¿no? alucinante. Y ya si Hay encuentro chapes que algo más, encajan. se los paso. Claro, que Es dices, verdad, hay chapes este que va, encajan. y es porque, bueno, la razón era como muy biológica, ¿no? Sí. De que, o sea, la familia que vas a formar y tus hijos y la combinación genética, finalmente. Pero, no, me pareció... No te chapes a nadie. estremece No todo te el chapes a cuerpo. nadie Ya, todavía. dices, tú. este es. Ale, no te chapes a nadie hasta que salga al estudio. ¡Ya! Voy a esperar toda mi vida. Ay, ¿cómo hago para retroceder a unos Qué chapes buena. más bien y que no hayan sucedido? Ya, a ver, ¿qué nos toca? Tu herramienta práctica. Hemos hablado un montón del qué, porque primero tenemos que aprender y ahora cómo. Cómo de lo que hemos aprendido, ponerlo en práctica o tratar o intentar o al menos abrirles a las personas esta curiosidad de, hey, esto existe, ¿no? Y es por su bien, no nos estamos inventando. Hay investigación científica, ¿no? Tenemos una científica que está avalando lo que decimos. Yo no soy científica, ¿eh? Bueno, a una neuroeducadora. Yo revelo lo que Así sacan es, los científicos. La divulgación científica. Entonces, ¿cómo o qué hábitos hoy por hoy se conocen desde la ciencia, desde poner a personas en tomógrafos, de ver cómo el cerebro reacciona de cierta forma o no? ¿Qué hábitos nos dan bienestar en el sentido de gestionar las respuestas emocionales y que no duren más tiempo del que deberían estar durando en nuestro cuerpo? Muy buena pregunta. Y empieza desde los más básicos. O sea, esto no se trata de te tienes que levantar a las 5 de la mañana. No seas el Dalai Lama. Tienes que... No. Empieza desde lo biológico. Tu alimentación, Tu el sueño. ejercicio, el sueño y la interacción. Porque nuestro cerebro es social por naturaleza. Necesitamos del otro para sobrevivir. Entonces, tener tu red de apoyo, estar en comunicación. O sea, se ha visto los efectos que tiene una persona que está totalmente aislada a nivel emocional, ¿no? Entonces necesitamos el apoyo de otros. Tienes que tener claro tu red de apoyo. Por eso la cuarentena ha sido extremadamente afectó mucho. dura y te puede afectar tanto a nivel emocional como también físico, ¿no? Y traerte enfermedades mentales. O sea, todo esto se va agravando. Entonces, el sueño, ¿por qué? Necesitamos los adultos de 7 a 9 horas de sueño diarios, ¿no? ¿Y por qué? Porque el cerebro cuando dormimos está, o sea, el cuerpo físico descansa, pero el cerebro está más activo que nunca, elimina toxinas, va a almacenar recuerdos importantes en la memoria a largo plazo, o sea, es como donde Como ordena la Inside Out, información. como la película. Igualito. Ya. O sea, esa película, si no me equivoco, fueron donde científicos para que les expliquen cómo funcionaba, ¿no? Todo hecho de una manera muy linda y de caricaturas, pero es, digamos, la base está. ¿Qué otra cosa? Va a segregar muchas hormonas necesarias. En la infancia se agrega hormona de crecimiento, por eso, por ejemplo, cuando un niño no está creciendo lo suficiente, o sea, una de las preguntas relevantes es cuántas horas está durmiendo, ¿no? Porque todo afecta. La alimentación, porque nuestro cerebro necesita de una buena alimentación e hidratación para funcionar correctamente, necesita glucosa, rica en nutrientes en O sea, es la general, gasolina, ¿no? Es básicamente. la gasolina, o sea, tus verduras, tus frutas, tus integral, carbohidrato, todo, ¿no? Entonces, y yo creo que al final, como a donde va tu pregunta, es considerarnos de manera integral. No es solamente lo que yo, no sé, lo que yo como, sino mira un poco más Lo que cómo yo está pienso. ordenada tu día, lo que piensas, si tienes algunos pensamientos que sabes que son pesimistas o que te están impidiendo hacer algo que a mí me ayuda mucho, y ojo que no lo saco de mi experiencia, sino también de llevar terapia, ordenar tus pensamientos que muchas veces están flotando todos a la vez, escribirlo. Cuando tú vas escribiendo, y ojo que a mano. ¿Cuál es el poder del escritor? Eso, he escuchado. A mano, porque ordenas tus pensamientos y los frenas también. No tipear, porque sí puedes tipear muy rápido. Pero cuando estás escribiendo, estás Más consciente. está diciendo a tu cerebro para ser consciente. Concéntrate en esto.
Y ya una vez que para mí también son los pilares, puedes ir, digamos, sumándole otras cosas, ¿no? Pero para mí eso es lo básico, o sea, es interacción, alimentación, sueño y el ejercicio, porque el ejercicio te da bienestar también integral. Y te oxigenación, va a ayudar, ¿no? oxigenación, te va a ayudar a liberar estas hormonas de felicidad, de placer, de amor, te da energía. Entonces, yo creo que una vez que tienes todo esto cubierto, puedes pensar de repente en agregar otros hábitos, pero Claro. Los eso es- básicos, a menos eso que es lo estén básico, como- ¿sí? Es Claro. lo que te va a ordenar finalmente. Claro. Mira, vamos a pasar a este bloque que Ale le ha puesto verdad o florazo. ¿Ya? ¿Ya? Nuestras emociones siempre serán las mismas. Florazo. Como que siempre las mismas. Ujú. No. Y la forma de sentirlas también cambia. O sea, es decir, por ejemplo, ya me viene esta curiosidad. Puede que reaccionemos de cierta forma, algo que nos dé miedo, que no nos debería dar miedo, y de repente es porque lo estamos heredando de un comportamiento que vemos de otras personas. ¿Cómo hacer para cambiar ese circuito de Claro. reacción ante ese estímulo? Claro, o sea, hay que ser primero consciente de que lo estás haciendo, porque Claro. primero el problema es que lo haces de forma inconsciente, hasta que Claro. alguien te dice o Claro. tomas conciencia, valga la redundancia. Y cuando tomas conciencia es decir qué quieres hacer en cambio, ¿no? Porque tú puedes haber aprendido esa reacción y pasa muy seguido, como estar en el carro con tu papá o tu mamá y que haga algo siempre que alguien se meta, gritar tal Claro. palabra, ¿no? Salir por la puerta Claro. y explotar. Y eso lo puedes aprender Claro. y Claro. lo desaprendes como reemplazándolo por una acción más potente, ¿no? Entonces, como no sé, respira hondo, cierra las ventanas, pon música, maneja más tranquilo, o sea, tú tienes que encontrarle ahí, sacarle la vuelta, ¿no? Ujú. Porque sí, se aprende, estamos aprendiendo, imitando, observando Así es. todo el tiempo. Los traumas se pueden sanar. Verdadero. Verdadero. ¿Cómo entender? O sea, justo veníamos del episodio anterior y claro, el trauma no es lo que te pasa, es lo que queda a nivel no neuronal, a nivel memoria, con lo que te pasa, ¿cierto? Claro. Es bien fuerte y de hecho es otra rama mucho más especializada. que eso se grabe ahí. Y sí, es bien fuerte porque el cerebro, y sobre todo durante la infancia, es altamente plástico. Y esto te permite, da muchas oportunidades, pero también vemos el riesgo que tiene, porque una persona que está desnutrida, que no tiene amor, que no está en un lugar interactuando, no está totalmente aislado, falta de oportunidades, no tiene educación, ve violencia o ejercen violencia. Todo esto impacta al cerebro que si se da de una manera continua va a afectar cómo se desarrolla Porque lo el cerebro almacena, lo también. almacena como un recuerdo y eso definitivamente los recuerdos De todas maneras te queda como tienen un algún recuerdo, impacto Tú puedes químico. aprender conductas. De por sí ya vas a tener, o sea, por ejemplo, la amígdala va a estar muy sensible. Dicen que ver, por ejemplo, que alguien, que un niño le ejercen violencia, o sea, que le peguen, va a sentir lo mismo que le peguen que ver a su mamá o a su hermano siendo violentado. Claro. ¿Me entiendes? O sea, La sufre respuesta igual. emocional va a ser Sufre la misma. igual. Entonces, le pueden quedar ahí claramente muchos traumas que se pueden y se deben tratar, ¿no? Pero para ver cómo, en verdad, la infancia es un momento muy crucial. Sí. Definitivamente. Hay emociones buenas y emociones malas. Florazo. Todas las emociones, como también dijo Ale, son válidas, son necesarias y están biológicamente ahí. De hecho, Claro, pero tenemos algo 6 existe. emociones Nadie se inventa innatas. una emoción. Claro. Y nadie te enseña Mm. a tener miedo, a tener ira, a sentir alegría, Eso. asco, sorpresa. Claro, no tengas miedo, no tengas asco, no tengas... No. Exacto. Muchas veces es como reprimimos cuando hay que validar, hay que reconocer y hay que saber manejar, saber qué hacer al respecto y pedir Total. ayuda y hablar, porque si no, todo lo empiezas Sí. a acumular y de alguna manera u otra va a salir en enfermedad mental, física. Ahí va a salir. Sí. ¿Somos lo que pensamos? Hasta cierto punto. No me gusta irme como tan al extremo. También igualito, somos lo que comemos. Claro. Ya estoy empezando a criticar ese Claro. tipo Somos de todo, frases. finalmente, Claro, ¿no? somos una combinación de muchísimos factores. Que heredamos, que aprendemos, que observamos, que cultivamos. Entonces, solo somos lo que pensamos, Sí. no sé. ¿Qué es
el mayor aprendizaje que vienes teniendo desde que decidiste tener a Romeo y explorar las profundidades del cerebro? Yo creo que a mí me ha dado, siendo una persona muy crítica, muy competitiva conmigo misma, muy cuadriculada, muy dura, he aprendido a tener más empatía, ser más respetuosa, más amigable, más flexible, más compasiva conmigo misma, ¿no? Qué increíble, ¿no? Porque uno pensaría que la ciencia te da como simplemente hechos, ¿no? Fríos y duros y estadística, pero lo que te está dando es, creo que una de las emociones y una de las herramientas más importantes que todos necesitamos aprender neuronalmente en todas nuestras conexiones, que es la empatía. Alexa, yo me quedaría conversando contigo todo el día, Sí, ¿no qué pasa, sabes? O sea, y desintegrando el cerebro, pero 1001 gracias por todo el conocimiento que nos has dado, sobre todo en temas de amor, para desahogarnos un poquito. No, mentira, sobre todo para aceptar ese aceptar, proceso que vivimos. para aceptarnos y también empezar a validarnos mucho más desde la forma integral en que nos manejamos, las relaciones que tenemos, los hábitos que construimos, ¿no? Y los pensamientos que permitimos que estén y cuáles no queremos, ¿no? En nuestro diario. Vayan a seguirla, a la neuronita. Todo el rato está compartiendo información científica, también hacks, si es que eso es algo posible, en temas de concentración, en temas de estrés, en temas de sueño. Y nada, estoy muy emocionada para ver cómo sigues desarrollándote en todas ese esas ambiente. investigaciones que están en curso, que también nos interesa Así mucho es. saber qué pasará, qué pasará? seguirá. Sí, ahí ya les voy a compartir. Cada vez que encuentre algo con eso, se lo voy a compartir. Sí. Conmigo me quedo con la canción de Aventura. No es amor, lo que tú sientes es una obsesión. Obsesión. Vamos a terminar Él sabía. este episodio con esa canción. Amigo, amiga, date cuenta. Este episodio llega gracias a Cotex y Durex.